Dios te bendiga, soy el pastor Jorge Alvarenga de la Nueva Iglesia de Dios. Bienvenido a tu programa Palabra Eficaz, un programa creado para ti. Continuamos con nuestra segunda secuencia, nuestro segundo estudio, la obediencia. Como te decía en el primer estudio, estaba orando mucho al Señor para que qué estudio podía compartir con esta hermosa audiencia, y el Señor me trajo a esto lo que es la obediencia, algo que que el Señor quiere que regresemos a ese principio, que es obedecerle a Él, porque si tú te das cuenta, lo que está sucediendo en este mundo ahorita es parte de toda nuestra desobediencia. Pero ahora, por medio de la palabra, vamos a entrar en este segundo estudio de que los requerimientos que Dios quiere para que nosotros nos mantengamos en esa obediencia. Y encontramos en el libro de Lucas 12:47, es el resultado de no hacer lo requerido por Cristo. ¿Qué nos lleva a eso? Es algo, hay consecuencias en eso. Ahí dice, ¿qué es el resultado según la obediencia? Nombres y sinónimos de desobediencia, de la integridad que Dios requiere para nosotros. Bendito Dios. Y vemos acá en Lucas que el Señor requiere esto de nosotros, de la obediencia que Él requiere, el resultado de no hacer lo requerido por Cristo. Imagínense, es algo tremendo. Hay consecuencias. Dice, el resultado de no hacer lo requerido por Cristo. Wow. Punto número 1. Vamos a leerlo en Lucas 12:47. Y no hay nada más hermoso que llevarlo con la palabra. Dice la palabra del Señor: aquel siervo que conociendo la voluntad de su Señor y no se preparó, ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. Wow. Te estaba diciendo que es un resultado de no hacer lo requerido por Cristo. Eso se llama desobediencia. Mas Dios quiere que nosotros seamos obedientes, que nos mantengamos en esa obediencia. Pero si hacemos lo contrario, estamos en desobediencia a Dios. Y lo dice claramente la palabra, que Él dice que aquel siervo que conociendo la voluntad de su Señor y no se preparó, ni hizo conforme a su voluntad, recibirá muchos azotes. La desobediencia nos va a llevar al camino de perdición. El resultado de la desobediencia es muerte, y de la muerte a una vida en el infierno. Pero el resultado de la obediencia nos va a llevar a conocer a Cristo, a hacer la voluntad de Él, y nos va a llevar a una vida eterna. Eso es lo más hermoso de lo que es ser obediente. Ese es un resultado de lo que Dios quiere, lo que Él requiere para nosotros. Que no le desobedezcamos, que seamos obedientes, porque hay consecuencias. Recibirá muchos azotes, dice. No solo uno, sino que muchos. Una respuesta a una conciencia buena y pura acerca de la obediencia, nos dice la palabra del Señor en Hebreos 13:18. Y vamos a leerlo en el libro de Hebreos, capítulo 13, verso 18. Nos enseña la palabra: orad por nosotros, pues confiamos en que tenemos buena conciencia, deseando conducirnos bien en todo. Wow, este es algo hermoso, que si nosotros estamos en obediencia con el Señor, este verso nos enseña que lo primero que tenemos que hacer es orar por nosotros, pues confiamos en que tenemos buena conciencia, deseando conducirnos bien en todo.
Eso es una respuesta a una conciencia buena y pura en obediencia a Dios. Pero si estamos en desobediencia a Dios, no nos podríamos, el Señor no nos podía enseñar qué es lo que Él requiere de nosotros. ¿Cómo tenemos que nosotros conducirnos? Aquí el libro de Hebreos 13:18 nos enseña claramente cómo tenemos que conducirnos. Primero tenemos que orar y por nosotros mismos y por vuestros hermanos, pues confiamos en que tenemos buena conciencia, deseando conducirnos bien en todo. Siempre nosotros tenemos que estar intercediendo por nuestros hermanos y sabemos que están fallando en cualquier área. Tenemos que siempre nosotros estar intercediendo, porque para eso el Señor nos ha dejado acá como intercesores. Tenemos que interceder por nuestros hermanos, hacerles saber de una u otra manera que están haciendo las cosas mal. Por eso es que esta es una respuesta a una conciencia buena y pura, sabiendo que estamos obedeciendo al Señor. También en Primera de Pedro, capítulo 1, capítulo 3, verso 16, nos enseña la palabra también. En Primera de Pedro, capítulo 3, dice: asimismo vosotros, Primera de Pedro 3, 16, dice la palabra del Señor: teniendo buena conciencia, siempre hablando de la conciencia, cómo nosotros tenemos que conducirnos, para que para lo que murmuran de vosotros como de malhechores sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo Jesús. Si tú estás en obediencia al Señor y estás predicando, haciendo la voluntad del Señor, predicando la palabra en obediencia al Señor, y tu testimonio te va dirigiendo a una manera, a una conducta buena delante los ojos del Señor, este versículo nos habla mucho acerca de cómo tenemos que nosotros conducirnos. Dice: teniendo buena conciencia. Lo primero que el Señor va a retribuirnos el Espíritu Santo. Si andamos mal, el mismo Espíritu nos va a redarguir, nos va a decir: estás haciendo esto mal, esto está mal, tienes que hacerlo así, de esta manera. Dice: teniendo buena conciencia, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo Jesús. Porque eso es lo que va a suceder cuando tú estás haciendo la voluntad de Dios. Siempre el enemigo va a poner a personas que van a querer verlo lo de otra manera. Ayer el Señor me daba un mensaje acerca de la vida de Esteban. Esteban era un joven que se había conducido lleno del Espíritu Santo, lleno de la palabra de Dios, lleno de sabiduría, y se había conducido rectamente ante el Señor. ¿Y qué es lo que pasa en el capítulo 7, verso 55? Que lo empiezan a él, primero le dijeron, sobornaron a unas personas, le pagaron a unas personas para que mintieran, diciendo que él andaba blasfemando contra Dios y contra Moisés. Luego él le dan la oportunidad de defenderse y él les muestra a través de la palabra que cómo él va a blasfemar contra Dios y contra Moisés si él conoce las Escrituras tal como son, y que él estaba nada más predicando al Cristo que ellos habían matado. Eso va a suceder. De eso es lo que te habla aquí Hebreos 3, Primera de Pedro 3:16, que también como lo leímos en Hebreos, acerca de la conciencia, nuestra conducta. Si estamos en obediencia, no vamos a ser avergonzados, porque el Señor tiene el cuidado de nosotros, Él tiene el control de nuestra vida, y si nosotros no estamos en obediencia con Él, imagínense, Esteban fue apedreado, fue muerto apedreado, pero él vio los cielos abiertos y vio la gloria de Dios, vio al Hijo del Hombre, a Jesucristo sentado a la diestra de Dios. Imaginen qué privilegio tan hermoso que él, antes de morir, pudo ver para dónde iba. Y para allá vamos nosotros, si nosotros nos conducimos así, nuestra conciencia está pura delante del Señor.
Un significado adversario a la desobediencia, a la obediencia, buscamos en Salmos 81:11 y nos enseña que lo que es opuesto a adverso a la desobediencia, a la obediencia. En Salmos 81, verso 11, nos enseña la palabra. Dice la palabra del Señor: pero mi pueblo no oyó mi voz, e Israel no me quiso a mí. Ayer todo el pueblo de Israel desobedeció al Señor, no escuchó la voz del Señor. Eso es un significado adverso a la obediencia que el Señor nos requiere que nosotros tengamos. Él quiere que nosotros nos mantengamos en obediencia, en esa comunión con Él. Por eso es que leíamos primero en Hebreos, que dice, tenemos que orar por nosotros para que nuestra conducta, nuestra conciencia esté bien delante del Señor. Y como lo dice también en Primera de Pedro, que aunque salgan personas que quieran calumniarte, que quieran hablar mal de ti, van a ser avergonzados, porque no van a poder pelear, porque están peleando contra Dios. Porque Dios conoce tu testimonio, conoce tu conducta, conoce tu conciencia, conoce tu corazón, tu mente, y Él es el que nos está guiando. Y las personas que te quieren levantar falsos o calumniarte, como dice la palabra aquí en Primera de Pedro 3:16, van a ser avergonzados. Eso es lo hermoso en la palabra del Señor, que nosotros encontramos esas respuestas claras de parte de Dios. Cuando nosotros tenemos incógnitas acerca de, ¿le estaremos obedeciendo al Señor? ¿Estaremos haciendo la voluntad del Señor? Todas las respuestas están aquí en la palabra del Señor. Pero tenemos que escudriñar la palabra del Señor. Si no escudriñamos, no vamos a saber en qué le estamos desobedeciendo al Señor o en qué le estamos haciendo mal y pensamos que lo estamos haciendo bien. Ese es otro factor, de que a veces pensamos que estamos haciendo bien las cosas, pero no hemos consultado directamente con el que conoce todas las cosas, con nuestro Dios. Si nosotros vamos a Él en oración y decirle, Señor, estoy haciendo tu voluntad, Él te lo va a hacer saber. Él te lo va a hacer saber claramente. Que si tú lo estás haciendo, si estás fallando en algo, Él te lo va a decir. Te va a venir el Espíritu Santo a tu corazón y te va a redarguir y te va a decir, no, en esto estás desobedeciendo. Tienes que hacerlo de esta manera. Y así es como el Señor es el que nos guía. Por eso es que Él dejó este manual, que es la palabra del Señor, para que nosotros nos podamos guiar por este manual, para que nuestra vida camine en ese camino recto, en esa posición, en esa conducta limpia y pura, para que nosotros nos vaya bien en todo y que podamos alcanzar el beneficio de ser arrebatados en ese día que el Señor venga por nosotros. Es hermoso compartir por medio de la palabra un tema tan importante que es la obediencia. Y eso es lo que la iglesia está careciendo muchas veces. Por eso está la iglesia, el cuerpo de Cristo, está dividido en muchas áreas, porque no se está obedeciendo al Señor como está escrito en la palabra. Si nosotros escudriñamos la palabra y nos dejamos guiar por la palabra y por el Espíritu Santo, téngame seguro que nosotros vamos a alcanzar, como decía Pablo, el blanco que es nuestro Señor Jesucristo. Que prosigamos al blanco que es nuestro Señor, y ahí tenemos que mantenernos. Él es nuestro guía, Él es nuestro capitán. Él nos va guiando, Él nos va llevando a enseñarnos por medio de la palabra, por lo que Él vino y hizo en todos sus años, su tiempo que vino Él a predicar el Evangelio, a cumplir la palabra que los profetas habían hablado acerca de Él, de su venida del Mesías. Pero nosotros tenemos que, para alcanzarlo, tenemos que nosotros mantenernos en esta posición, la obediencia. Es una palabra muy corta, obediencia, pero es una palabra que significa mucho para Dios.
significa mucho para nosotros como cristianos. Si nosotros no tomamos en cuenta que la palabra obediencia es una palabra que pesa mucho en la Biblia, pues no vamos a conquistar lo que nosotros queremos conquistar. Dios es tan hermoso porque dejó en su palabra, plasmado en su palabra, a hombres que le creyeron a Él y le obedecieron a Él de una manera como nuestro Señor Jesucristo obedeció. Nuestro Señor Jesucristo vino en obediencia a cumplir todo lo que está escrito en la palabra. Por eso es que Él requiere que nosotros como cristianos nos mantengamos obedeciendo a Él, porque así es la única manera que vamos a obtener ese galardón. Lo que conlleva a la desobediencia en el Señor por medio de la fe, lo que lleva a la obediencia por la fe. Y vemos en el libro de Romanos, en el capítulo 1, verso 5, qué es lo que nos ayuda para llevarlos por medio de la fe a ser obedientes al Señor. En el libro de Romanos, el apóstol Pablo habla acerca de lo que es la obediencia, porque a él le tocó que vivirlo bien fuerte. Dice el versículo 5, y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre. ¿Por quién recibimos la obediencia? Porque la hemos recibido por fe. Porque por fe nosotros caminamos, por fe nosotros obedecemos a nuestro Dios. Nosotros no vivimos en los tiempos cuando Él vino a esta tierra, pero nosotros, dice la palabra, que nosotros somos más bienaventurados porque sin ver hemos creído por medio de la fe, y la fe nos lleva a ese nivel de obediencia que tenemos que alcanzar, y nos va a llevar a alcanzar ese galardón, que ese es el día que como cristianos esperamos, la venida de nuestro Señor Jesucristo, que está muy cerca, muy cerca. Y Él nos enseña de que por medio de la obediencia es el único vehículo que nosotros vamos a alcanzar ese galardón. Es la única vía que yo veo en la palabra de Dios para llegar a conquistar ese galardón. Porque desde el día que nosotros confesamos a nuestro Señor Jesucristo, empezamos a caminar por fe y empezamos a ser obedientes a Él. Y es un proceso que nos va a llevar a un camino largo, pero si lo hacemos en obediencia, no lo vamos a sentir largo, lo vamos a sentir corto. Y es un camino que nos va a llevar a conquistar ese galardón, el galardón más preciado. En muchos mensajes yo he dicho que muchos millonarios quisieran, pero como están ciegos por el dinero, no pueden ver lo que verdaderamente es ese grande galardón de conocer a Dios y tener esa esperanza que por medio de nuestra obediencia nosotros vamos a llegar a alcanzar ese galardón de una vida eterna. Y ellos, lastimosamente por su dinero, y si no se convierten al Señor, pues van a perecer y van a otro lugar. Pero nosotros como cristianos sabemos la importancia de lo que es la obediencia, de caminar en fe, en la obediencia, para llevarnos a esa conquista que como cristianos nosotros es el mayor galardón, de mantenernos obedientes al Señor para llegar a la presencia de Dios y decirle: Señor, aquí estoy. Y el Señor, si tú te has mantenido en esa obediencia, como dice la palabra, te va a decir: siervo, en lo poco me hiciste fiel, en lo mucho te pondré.
Gracias por compartir nuestro programa Palabra Eficaz. Y no te olvides de darnos like, suscribirte, compártanos y déjanos tus comentarios. Dios te bendiga y nos veremos en el próximo programa Palabra Eficaz.